de la región. Queremos pedirles por favor a cada uno su consentimiento para poder grabar las diversas experiencias que se van a compartir en esta mesa. Comentarles que la metodología que vamos a utilizar es que cada una de las personas tendrá 10 minutos para poder compartir su presentación. Si tienen un PowerPoint, un audiovisual, puedan compartirlo directamente desde sus computadoras, desde sus ordenadores. Comentarles que cuando ya les queden 5 minutos, les estaré enviando que les faltan 5 minutos a través del chat directamente, y cuando les falten un minuto para terminar sus 10 minutos, también estarán recibiendo directamente de mi parte un mensaje para asegurar que cada persona ha cumplido con los 10 minutos. Después que se presenten estas 5 experiencias, estas 5 ponencias en esta mesa, al final vamos a tener un intercambio de media hora para compartir diversas ideas, reflexiones, aprendizajes sobre las ponencias presentadas. Así que vamos a dar inicio con la presentación sobre reconfiguración de la masculinidad en Heartstopper, a cargo de Gloria Cariaga Pérez, de la Fundación Arcoíris de México. Bienvenida, colega Gloria, un gusto poder compartir esta mesa contigo. Hola, muy buenas tardes. Lamento que mi cámara no está pescando la imagen, a pesar de que la abrí. Traté de probar antes, pero no tuve la oportunidad. Muchas gracias, Douglas, por darme la palabra. Bueno, yo quiero hacer una presentación precisamente sobre esta serie, que me parece que es una iniciativa muy interesante. Como ustedes saben, bueno, Heartstopper es una serie televisiva inglesa que consta de 8 capítulos en una temporada. Ya parece que viene la segunda, pero también está acompañada de un webcómic y una novela gráfica. Me llamó la atención cuando estuve buscando fotografías sobre la serie, lo optimista, vamos a decir, que ha sido la respuesta de la gente con esta obra. Pero me parece que para nosotros es importante pues analizar algunos aspectos específicos precisamente durante el periodo de identificación de la orientación sexual de las y los adolescentes. Yo lo que trato de mirar en esta obra es qué pasa con las personas que aparecen en ella, porque creo que reafirma de una manera muy clara cómo en el sistema escolar, el grupo escolar en general es un guardián claro de la heteronorma y un reproductor permanente de las masculinidades tóxicas, sobre todo cuando se tratan de escuelas unisexuales, es decir, escuelas de hombres o escuelas de mujeres, en donde pareciera que esta masculinidad tóxica adquiere mucha mayor relevancia y donde observamos de una manera clara las complicidades, es decir, los silencios y las risas que hay cuando se están realizando estas actividades de bullying. También como dentro de en este espacio lo que observamos es un descrédito a lo distinto, tanto a lo percibido como a lo efectivamente manifiesto. O sea, en cuanto que una persona se reconoce como una persona distinta de la heteronorma, es señalada, es desacreditada de una manera clara. Esto me parece que está documentado por la mayor parte de los trabajos alrededor del sistema escolar. Sin embargo, yo quería enfatizar también que esto no que las presiones que enfrentan las personas distintas no suceden solamente en este ámbito escolar general, sino también qué pasa con el grupo de pertenencia. Los jóvenes, sobre todo el joven gay que aparece en la cinta, pues pertenece a un grupo específico, estos de los losers, los fracasados, que son llamados dentro de la escuela, pero que también al ser un grupo con una denominación sexual en su diferenciación,
marca también como un espacio de seguridad, pero también una gran preocupación por el mantenimiento de esa seguridad y, y el apoyo que le pretende darle el grupo. Sin embargo, me parece que la política identitaria que caracteriza al grupo establece también presiones muy importantes para el sujeto al que se le puede considerar como traidor cuando está relacionándose con las personas exitosas, con las personas heterosexuales. Entonces, hay ahí como una ambigüedad, unas paradojas muy interesantes del papel que juegan estos grupos supuestamente de seguridad cuando están presionando también para que el sujeto que tiene oportunidad de salir no salga de ese entorno, de ese lugar de los distintos, ¿no? De los discriminados. Y que al parecer cuando el otro pudiera empezar a ser parte de otro, pues se mira como una gran amenaza, incluso como una traición al grupo. Me parece que la serie marca también lo que varias investigaciones han señalado, que es que el sistema educativo en general no tiene una política clara con respecto al género y la sexualidad. Que en general hay algunas instituciones que se consideran progresistas, incluyentes, pero que no necesariamente lo que nosotros vemos aquí, que es una serie inglesa, pues que en Inglaterra, en estas escuelas, que son para ciertas élites, con ciertas características, pues las políticas sobre sexualidad y género no están claras. Se presenta también una persona trans que dice que sufrió terrible de estar en una escuela de hombres siendo una mujer trans y lo que vivió ahí. Hay algunas referencias, aunque no es el centro de la discusión. Creo que es un sistema eminentemente discriminatorio, donde el personal docente arroja a los sujetos a su propia suerte, ¿no? No les dan un apoyo, y que sobre todo lo que importa es la disciplina, el que se ajusten a la norma establecida, ¿no? No quiero decir con esto que no haya ningún tipo de apoyo, pero que los apoyos que se brindan dependen en mucho de la voluntad individual. Y esto en general, cuando nos estamos refiriendo al género y la sexualidad, yo digo que es una constante. Nosotros podemos ver incluso en los avances con respecto a la transformación de los hombres, pues en pocos países hay una política clara que apoye esos procesos y que mucho depende pues de la voluntad personal, del apoyo de la pareja, del entorno cercano, la posibilidad de que un sujeto pueda hacer esas transformaciones. Y aquí me parece que se mira muy claro cómo la institución no da ese resguardo, ¿no? Es interesante que en la cinta se mira el closet como un espacio cómodo, que la invisibilidad le da ese anonimato y que le permite mantener el secreto. Sin embargo, pues la tensión que viven del secreto también es algo que ya todos conocemos, y que la exposición al salir del closet pues le da visibilidad, pero al mismo tiempo empieza todo ese proceso de bullying, del descrédito de la persona, ¿no? Entonces, aunque la exposición poco a poco le va dando seguridad a los sujetos, pasan por un término de tiempo muy, muy largo que sufren de discriminación y de descrédito de parte del entorno. Entonces, la indefinición de salir o no del closet es también un proceso de mucho estrés, ¿no? ¿Quién soy? Pero me parece que una de las cosas que a mí me parecen más interesantes de la película es el papel de las familias. La pareja protagónica de esta serie cuentan los dos con dos familias distintas, pero que donde es evidente la protección que la familia ofrece a cada uno de ellos. Una madre soltera, aparentemente, una madre sola, y por otro lado, con un hijo único,
y por otro lado una familia con un hijo y una hija, pero donde todos de distintas maneras se muestran, aunque de manera superficial, vamos a decir, pero muestran claramente la protección y el apoyo que le da la confianza a los sujetos. Esto no quiere decir que esa confianza no sea que esa confianza sea suficiente para enfrentar todo lo que el mundo construye alrededor del género y la sexualidad, pero por lo menos me parece que le brinda una sensación de libertad y de comprensión sobre lo que están viviendo, ¿no? Me parece que esta situación, y aquí me parece importante resaltar cómo esos pequeños apoyos que el sistema escolar da, pero sobre todo el apoyo que la familia, y me parece que muchas veces no hemos dado el suficiente foco al lugar que la familia tiene, sobre todo para adolescentes, ¿no? En la primera etapa de la vida, la infancia y la juventud para estas personas resulta fundamental para esta reconfiguración. Son estos apoyos lo que dan la posibilidad de espontaneidad y libertad para hacer, ¿no? Para reconocerse, el vivir sin el prejuicio, que cuando conocen a una persona distinta son capaces de reconocer las capacidades y las cualidades de la persona y no centrarse solamente en el género y la sexualidad del sujeto, como generalmente sucede. Que eso da también la posibilidad del reconocimiento del propio proceso, de qué es lo que estoy viviendo, qué me está pasando, hacer las búsquedas, ¿no? Y la honestidad también para compartir con el otro el proceso que estoy viviendo. A diferencia de otro sujeto que aparece en la cinta, aquí es muy claro cómo guarda también el secreto, no está dispuesto a la exposición, pero está compartiendo con el otro lo que le está pasando, que me parece que es una situación bastante distinta. Y por otro lado, pues que tiene la reafirmación propia a través de referentes, a través de reconocer otras personas distintas, y que le da la posibilidad de la distancia de relaciones tóxicas o las impuestas por la sociedad. Entonces, lo que yo destacaría de esta serie no es solamente, bueno, que muestra el amor posible que pueden vivir dos jóvenes, sino el papel que tienen eh, las distintas entidades que participan, ¿no? O sea, los grupos de amigos, el sistema escolar, los compañeros de la escuela, la familia, y cómo cada uno va enfrentando a los sujetos a distintas condiciones que finalmente, como decía antes, pues es la familia sobre todo y algunos profesores que se interesan precisamente en darles el apoyo que necesitan para que logren esta reconfiguración, esta nueva forma de expresión y de ser, de reconocerse y de dejarse ser, que me parece que es muy importante. Y lo dejaré ahí para Ok. continuar con la discusión. Gracias. Muchas gracias, Gloria Careaga, de la Fundación Arcoíris de México, por compartirnos esta interesante ponencia sobre la reconfiguración de la masculinidad de esta serie televisiva inglesa. Así que a continuación tendremos a Luis Fernando Rodríguez Lanuza, de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Autónoma de Querétaro, México, y nos va a compartir una ponencia desde la casa de Jack, mal histórico y masculinidad en la obra de Lars von Trier y Andrei Tarkovsky. Así que bienvenido, Luis. Bienvenido, Luis. ¿Puedes compartirnos, por favor, desde tu computador, si tienes alguna presentación o un audiovisual? Luis, ¿se encuentra Luis Fernando Rodríguez en el salón? Luis. Ok. Si no,
para mientras le damos tiempo a Luis que se pueda conectar, vamos a compartir la experiencia de Mónica Beatriz Hurtado Ayala, de la Universidad de Guanajuato, México, y nos va a estar haciendo una ponencia sobre hombres, mujeres y cine, pensar las masculinidades más allá de la teoría cinematográfica feminista. Así que, Mónica, bienvenida, Mónica. Si puedes compartir tu pantalla, por favor. Ok, hola, buenas tardes. No tengo presentación, pero por Ok, aquí ando. ok, claro que sí. Bienvenida, Mónica. Así que vas a tener 10 minutos y un minuto extra por tiempo a este proceso. Así que bienvenida. Adelante, Mónica, por favor. Ok, muchas gracias. Tras de realizar la lectura de varias investigaciones que hacen uso de las películas como fuentes para el análisis social del género, observo en ellas problemas alrededor de la manera en que se tejen sus exégesis y como consecuencia de ello, la forma en que se constituyen sus explicaciones. De esta forma, ya sé que dichas investigaciones estén preocupadas por los discursos fílmicos alrededor de la homosexualidad, las mujeres, la feminidad, lo trans o la propia masculinidad, por mencionar algunos, existen en muchas de ellas un continuo desfase entre el análisis propiamente dicho de la película y el universo social en el cual se inscribe, constituido a partir de dos rutas metodológicas particulares, una que ve los filmes como producto del genio intrínseco de algunos de los involucrados en su producción, en este caso generalmente el director, y otra quizá un poco más densa, en la que se observa el filme como forjador de representaciones, capaz de jugar con bastante eficiencia sus recursos y actuar como legitimadoras del orden existente. Es decir, el cine idealiza y amortigua una realidad con la cual solo se conecta en cuanto le ayuda a su propia evasión o legitimación. Desde luego se trata de una discusión particular que se produce a partir de otras reflexiones más generales alrededor de si los discursos anteceden a la realidad o es la realidad la que los forja, cuál es el papel de los sujetos dentro de la construcción de estos, o más concretamente, los filmes existen como una realidad per se, o si la articulación de su discurso ofrece una única lectura inscrita dentro de mecanismos ideológicos. Quizá como en ningún otro terreno parece urgente atender el planteamiento de estos cuestionamientos, como en aquellas investigaciones que pretenden estudiar la construcción de las representaciones de los géneros, ya que por lo menos en términos epistemológicos muchas de ellas no logran sacudirse una lectura donde la construcción de los significados tiene una marcada lectura binaria de las representaciones. El asunto definitorio de esta interpretación se deriva de una fuerte influencia sobre las construcciones metodológicas de la teoría feminista emergida durante los años 70 que han provocado lecturas monolíticas donde la cámara, la mirada y el área de acción histórica son leídas como participantes del poder fálico. La pregunta interesante para nosotros sería entonces hasta qué nivel las feministas podemos continuar utilizando los análisis cinematográficos como un arma política. El cuestionamiento resulta pertinente porque Mulvey y De Laurentiis establecieron esto en sus textos seminales. La construcción de una posible respuesta es un proceso complejo que se articula alrededor de los debates epistemológicos sobre objetividad, comprensión, explicación y la función social de las disciplinas. Empero, quizás la crítica que se encuentra en el trasfondo de esta ponencia es la manera en que la aplicación o interpretación de las propuestas emanadas de las reflexiones de Mulvey o de Laurentiis se han tornado un obstáculo para lecturas mucho más dinámicas alrededor de la manera en que se construye los significados simbólicos o representaciones del género en el cine. Y a este respecto habría que aclarar que ya existen otras interpretaciones posteriores. La propia Teresa de Laurentiis forma parte de estos esfuerzos por construir una visión mucho más enriquecedora que la propuesta de Mulvey. De Laurentiis opone, sin embargo, de forma muy poco crítica desde mi perspectiva, que el cine clásico y todos sus géneros, acción, melodrama, terror, etcétera, no pueden edificar representaciones de género ni contradictorias ni enfrentadas, y tampoco pueden estos filmes más populares y comerciales ser capaces de construir mediaciones a través de las cuales puedan vincularse con un amplio espectro del público femenino y masculino. Esta visión miope, desde mi perspectiva, no es exclusiva de Mulvey o de Laurentiis,
análisis, sino de muchas investigaciones que han partido teórica y metodológicamente a partir de sus propuestas, exhibiendo el agotamiento de un modelo. Sobre todo porque la historia social, la antropología y la etnografía nos han demostrado ya en muchas ocasiones con una gran cantidad de investigaciones que la dominación masculina y la opresión femenina han estado históricamente deslocadas. Es posible que esta condición exista como réplica, espejo o encontrada en el universo cultural cinematográfico. A este respecto, nos parece que uno de los principales problemas se debe a que la teoría crítica feminista ha realizado poco esfuerzo por hacer ingresar lo masculino en el análisis cinematográfico. Las masculinidades y sus representaciones, entendidas aquí no únicamente como imágenes visuales, realmente constituyen desde hace más de 40 años una problemática que se mantiene en las periferias de estas investigaciones, esencialmente porque hay poco trabajo que constituye este tema como eje principal, pero además porque mantiene la preeminencia de los marcos feministas como ejes de análisis. Estamos ante un doble conflicto, el que deviene la ausencia de preocupación por las construcciones socioculturales que alimentan y dan pie a la articulación de las masculinidades, y en este sentido consideramos enfrentadas a la percepción de algunas teóricas feministas que han observado un contexto académico diferente. Un segundo problema se teje en términos metodológicos, ya que las investigaciones se han movilizado, tal como hemos referenciado hasta aquí, en un espectro que va desde las posiciones de psicoanálisis y el deconstructivismo de Teresa de Laurentiis, achacando a las representaciones realizadas en el cine la función de creadoras de arquetipos, constructoras de subjetividades y abona el mantenimiento de la gran estructura falocéntrica de la que se deriva. Sin embargo, debemos igualmente reconocer que hay posiciones revisionistas, de las cuales una de las más importantes es, por ejemplo, Stephen Neal, en un texto Masculinidad como espectáculo, que ha sido bastante crítico respecto a las lecturas que se ha realizado respecto al análisis cinematográfico, ya que no solo fue uno de los primeros académicos en tratar de encontrar un espacio para reflexionar las masculinidades del cine, sino por rearticular la propuesta de Molly. Incluso en interpretaciones, interpretaciones mucho más cercanas a encontrar paralelos entre las dicotomías femeninas en el cine, como es el caso de Peter Lima, podemos encontrar líneas de fractura. Liman, en un recorrido transversal por varias manifestaciones artísticas, entre ellas el cine, asienta que la cultura patriarcal ha realizado un esfuerzo extraordinario por mantener velado el cuerpo masculino, especialmente sus genitales, originando una ansiedad en la sociedad occidental que se torna no solo generalizada, sino sumamente tóxica. De esta manera, las representaciones masculinas se mueven en el despliegue de una dicotomía que recuerda que se ha construido sobre las mujeres virgen, prostituta, o se exagera el poder del falo, se le considera pitiful. A ambos en un nivel de comedia que para muchos hombres seguramente se torna preocupante en virtud de estar entrelazada con la homofobia, el miedo a la castración o poseer un miembro que no mida lo suficiente. ¿Es posible ir más allá de una lectura de opresión para las mujeres en el cine comercial? Sí, creo que es posible. Se trata así de una agenda urgente porque a la sombra del actual estadio de los estudios de las masculinidades en México, no es posible rehacer las lecturas más allá de las lógicas binarias que han determinado y que han constituido como conclusión tras de estas investigaciones. No solo es que ese binarismo sea inexistente entre las mujeres y hombres como sujetos históricos, sino tampoco en la realidad fílmica. A este respecto, nosotros sostenemos que una investigación inscrita solo en los títulos, sinopsis, una breve secuencia, imágenes o incluso una frase importante del filme no alcanza a definir o reconstruir las problemáticas que pudieran involucrar la construcción de los personajes masculinos o también femeninos. Vaya que bajo esta metodología las representaciones son mutiladas de sus riquezas socioculturales en cuanto son descontextualizadas tanto de su realidad histórica como de su realidad fílmica. No se trata de una formulación ciertamente novedosa, ya se ha encontrado bastante operatividad en otros estudios y que tampoco implica agotar hasta el último segundo el filme, más bien se trata de desmembrarlo en cada una de sus líneas que se sugieren en torno a las masculinidades, a fin de leerlas en términos de la realidad sociohistórica a la que responde y articula. A este respecto,
Nosotros proponemos seguir las líneas que generalmente han sido problemáticas en los estudios de las masculinidades, a saber, violencia, paternidad, sexualidad, relaciones homosociales, amor, proveeduría económica, trabajo, corporeidad, etc. ¿Cómo es que la película construye estos ejes de las masculinidades? ¿Cómo se articula con otro? ¿Qué peso tienen en la construcción de la hombría, de la virilidad? ¿De qué son síntomas? ¿De qué fue o qué fueron lo que detonaron que se abordaron dentro del filme? Esta presentación intenta así debatir las lecturas monolíticas que se han realizado sobre la producción cinematográfica comercial en mi país, a las que se ha limitado a conferirle un sedimento patriarcal sobre los significados dados a la práctica. Sí, a través de la aplicación de una metodología que involucre el análisis del filme, comunidad histórica, queremos poner sobre la mesa la manera en que ciertos grupos pueden mantener una posición más tradicional sobre los significados y las prácticas relacionados con el proceso de masculinización, pero esto no implica necesariamente coherencia ni tampoco desplazamiento. Nuestra propuesta está tratando de mostrar que las representaciones fílmicas de las masculinidades van más allá de la triada hombre-macho racional, sino que son mecanismos mucho más complejos y el resultado de luchas identitarias que involucraron a las mujeres, otros géneros, así como a los propios hombres, y que estas disputas no se restringen exclusivamente al cine de autor o al cine o al comercial. Como consecuencia de esto, es indispensable leer el cine sumergido constantemente en tensiones socioculturales, donde es posible observar procesos de negociación, resistencia y desplazamiento de formas de masculinidad a favor de otras, pero también de continuidad y estabilidad. Y de mi parte sería todo. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos esa ponencia sobre esta serie de La Casa de Jack, Mal Histórico y Masculinidad en la obra de Lars Bortier y Andrei Tarkovsky. Perdón, Hombres y Mujeres, Cine, Pensar la Masculinidad más allá de la teoría cinematográfica feminista, Mónica, de la Universidad de Guanajuato, México. Así que estamos en la mesa número 10, masculinidades entre el cine, las series y lo virtual. Así que a continuación estaremos presentando a Adrieli Duarte de la UFPB de Brasil, quien va a estar compartiendo sobre género, papel de los influenciadores digitales y la no construcción de masculinidades plurales. Así que, Drieli, eh, eh, puedes compartir directamente de tu computador, tu máquina, si tienes alguna presentación o algún audiovisual. Bienvenido, adelante, bienvenida, bienvenida. Boa noite, obrigado. Eu não tenho nenhuma apresentação, mas vou ler aqui. Ok. Então, obrigada. Este trabalho é derivado da minha pesquisa, da minha dissertação de mestrado, intitulado Homens Internauticos, Reflexões sobre Juventudes, Influenciadores Digitais e Estéticas da Masculinidade, através de perfis no Instagram. Foi realizada na Universidade Federal da Paraíba, e eu me propus a investigar como os influenciadores homens têm ajudado a construir novas óticas sobre a vivência da masculinidade, especialmente com relação à estética, por meio de seus perfis na rede social Instagram. Observando nos últimos anos uma crescente onda de celebridades e personalidades masculinas, utilizando cada vez mais peças de roupas como saia, vestido, peças de renda, para citar alguns exemplos clássicos, além de maquiagem e outros acessórios comuns do guarda-roupa feminino, eu trago neste trabalho um debate a respeito de como as estéticas da masculinidade são vistas, construídas e exercidas pela juventude, através das redes sociais. Bom, nesse trabalho, eu trabalhei especificamente, as gerações Millennial e Z, e eu peguei 5 influenciadores digitais. Bom, a pesquisa, ela começa quando eu entendo que a noção de masculinidade, ela está intrínseca às noções de geração. E nos últimos anos, a geração Z e a Millennial também, elas se tornaram nativos digitais, como fala Heine, Christine Heine. E então elas entram no mundo online dando
validação a uma nova profissão, que é a de produtor de conteúdo digital / influencers. E então a gente começa a partir daí a ter uma transformação na própria noção do que é masculinidade e como ela opera nas redes sociais. Para a gente entender, para mim entender como a masculinidade ela chegou aí, foi interessante eu fazer uma busca no que seria a masculinidade dominante e hegemônica, que foi discutida nos anos 90, e a partir daí tentar entender como ela se configurava em outras gerações. A minha principal descoberta durante a pesquisa foi que a noção de corpo é uma coisa que é imutável em todas as gerações com relação à masculinidade, porque a masculinidade ela vem se expressar na forma de corpos ocupando espaços físicos e públicos, no caso. Então, desde muito tempo, a gente tem essa noção de que corpo masculino ele precisa ser volumoso, ele precisa ser imponente. E então, nas redes sociais, a gente tem essa mesma visão do que seria, né, o corpo, mas ela começa a ser transformada com as redes sociais, principalmente por causa dos filtros e da própria noção do que é um lifestyle para um influenciador digital. Quando a figura do influenciador digital ela surge, ela começa a transformar a ideia de masculinidade numa coisa vendável, num objeto de desejo em que é possível vender e comprar masculinidade. E aí a figura da metrosexualidade ela começa a entrar, né, em ação, porque o corpo masculino ideal, a masculinidade, ela começa a se apropriar, nas redes sociais, ela começa a se apropriar da ideia de metrosexualidade, onde o masculino começa a trazer para si elementos femininos, mas que ainda assim tenham a ver com tratar do próprio corpo, de construir uma imagem de virilidade para esses homens, né? Então, eles usam o cuidado, a noção de cuidado, a noção de estética, a noção de vaidade, como forma de se construir esse corpo e essa figura desse homem que vai ser imponente, né, socialmente. E aí começa a se vender a masculinidade. A masculinidade, no caso, ela vai deixar de ser uma relação de poder que se exerce entre homens e mulheres, e ela começa a se tornar uma coisa vendável, comprável e desejável, tanto por homens quanto por mulheres, porque as mulheres começam a idealizar um novo padrão de homem a partir do momento em que elas veem o que está sendo ofertado por esses influenciadores digitais. Então, aqui na minha pesquisa, eu pude notar que a internet ela chega para abrir espaço para não apenas um tipo de masculinidade, mas vários tipos. Eu trabalhei com vários influenciadores digitais que tinham diferentes formas de expressar a masculinidade, mas uma coisa em comum deles é que a masculinidade, independente de ela ser mais dominante ou mais subordinada, ela continua sendo, como é que eu digo? Ela continua sendo muito centrada na noção de corpo. Então, o influenciador, ele vai meio que validar as noções que aquela comunidade tem, né, cada nicho, que aquela determinado nicho vai ter sobre uma noção de masculinidade diferente. Bom, os meus interlocutores, principalmente os que não se encaixavam na própria noção de masculinidade, eles falavam, né, sobre a liberdade que a internet vem trazer e, ao mesmo tempo, sobre a restrição que a internet ainda impõe
porque certos tipos de masculinidade, eles não chegam a todo mundo, e mesmo que cheguem, eles não são socialmente aceitáveis, que ainda não é totalmente aceitável um homem que use batom ou que pinte o cabelo de cores rosa ou roxo, cores assim. E então, ao mesmo tempo que existe muito espaço para se exercer, ainda existe muito preconceito, porque fica meio que restrito. Os homens que ainda fazem mais sucesso nas redes sociais, os influenciadores que ainda conseguem compartilhar muita coisa, são os que estão dentro desse padrão de masculinidade que é centrada no corpo, que é um homem que se cuida, mas que ele ainda faz questão de manter uma beleza dita masculina, que é um corpo musculoso, desenvolvido, bem treinado. E os homens que não estão dentro desse ideal, eles acabam sendo rejeitados pelo público. Mas, ainda assim, para finalizar aqui a minha fala, durante a minha pesquisa, eu percebi que, mesmo com essa restrição, os influenciadores que não estão dentro desse padrão, eles ainda conseguem mostrar para as pessoas que homem não existe apenas um tipo de homem, e sim diferentes tipos exercendo diferentes formas de masculinidade. Bom, eu encerro minha apresentação por aqui. Muito obrigada. Muchas gracias, Adrieli Duarte, compartiendo el género y el papel de los influenciadores digitales en la no construcción de masculinidades plurales. Muchísimas gracias, Adrieli. Y para cerrar esta última ponencia de esta mesa sobre masculinidades entre el cine, las series y lo virtual, Daniel Pérez y María José Mesías, Oreja Peluda, podcast desde Ecuador, nos van a estar compartiendo su ponencia. Así que bienvenido Daniel Pérez y María José. Recuerden que tienen 10 minutitos para compartir. Vas a compartir desde tu propia computadora, ordenador, alguna presentación a un audiovisual. Bienvenidos, sí, hola, bienvenidos. Muchas gracias por el espacio. Procedo a compartir. Y buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectadas en esta mesa. Listo. Bueno, mi presentación de hoy viene a partir de el trabajo que venimos desarrollando con el proyecto de Oreja Peluda. María José Mesías, también conocida como Pepa Ilustradora, y yo somos los co-creadores de este proyecto. Y bueno, por optimizar el tiempo, será solo mi persona que estará a cargo de entregarles la presentación el día de hoy. Nada, así que un poco para presentarles un poco lo que es el proyecto, quisiera que podamos escuchar este tráiler que resume más o menos de qué se trata este podcast. Hola, soy Daniel Pérez y quiero preguntarte algo. ¿Cómo definirías a la masculinidad? Un concepto, una construcción social que lo único que hace es crear y ayudar a perpetuar estereotipos. Es algo maleable, es algo que todo el tiempo está cambiando. ¿Crees que hay una sola definición para este concepto? La masculinidad creo que es algo que hay que explorar. Para mí es una coraza con la que se pretende intimidar. Unos días creo que es ser fuerte, guardarse sus emociones, y ahora creo que es mucho más que eso, ¿no? Creo que también hay distintas masculinidades, ¿no? Si te has hecho este tipo de cuestionamientos, déjame decirte que, como tú, cada vez somos más personas las que nos preguntamos ¿qué onda con la masculinidad? El principal cuestionamiento que me hago es mi comportamiento en círculos de solo hombres, romper desde adentro. Me parece que es lo más valioso, pero también lo más difícil a la vez. Entonces, mientras más querés pertenecer a algo, no sé, más querés pertenecer a ese mundo masculino, quizás menos libre sos, porque menos sos vos mismo, y al revés, mientras uno menos pertenece, quizás es cuando más libre se siente. Y por eso te quiero presentar Oreja Peluda,
un podcast para repensar las masculinidades y cuestionar lo que hemos aprendido acerca de ser hombres. Acompáñanos en nuestra primera temporada en la que vamos a explorar cómo la masculinidad se relaciona con los sistemas de nuestra sociedad, la política, la ciencia, la religión, la etnia, la sexualidad y mucho más. Forma parte de esta conversación y escucha el primer episodio de Oreja Peluda el 1 de abril en tu aplicación de podcast favorita. Búscanos en nuestras redes sociales como Oreja Peluda Podcast. Bien, lo que escuchamos es el tráiler que salió cuando el podcast fue publicado por primera vez el año anterior. Este podcast salió en abril del 2021 y nos encontramos pues ahora en la segunda temporada, finalizando de hecho la segunda temporada este año. Y han sido 2 años de muchísimos aprendizajes y basado en eso pues es que venimos hoy a compartir un poco de estos aprendizajes y de esta experiencia. Así que, ¿qué es el podcast en sí? Es un espacio en el que queremos abordar el tema de las masculinidades siempre desde un enfoque antipatriarcal. Algo muy importante de este podcast es el tema de que para hablar de masculinidades siempre es súper importante seguir absorbiendo y aprendiendo de los estudios feministas también. Entonces, consideramos que los temas, las conversaciones alrededor de masculinidades deben tener un enfoque de escucha y de aprendizaje desde los feminismos también. Así que es con esa visión que pretendemos y proponemos hablar de las masculinidades. En ese sentido se ha creado y se sigue creando y gestando y creciendo un espacio en el que se pueda repensar, resignificar, cuestionar y transformar las masculinidades violentas, ¿no? Hay un modelo de masculinidad que todos y todas conocemos y hablamos mucho en este coloquio y en todas las mesas y ponencias que estamos escuchando en estos días, de cómo apelar a esta hegemonía y a esta masculinidad tradicional. Y por eso pues es importante seguir generando este tipo de espacios. En este caso, el podcast representa un medio digital, virtual, de fácil acceso a través del internet, de acceso gratuito a través del internet incluso, y eso pues le da la oportunidad a que el proyecto pueda llegar a muchísimas audiencias y muchísimas personas que estén interesadas en ahondar un poco más en estos temas. Acá solo como para presentar un poco el alcance que se tiene con este tipo de proyecto. Estos son los 10 países donde más nos escuchan, tomada la estadística el día de hoy en nuestra plataforma. Se puede ver pues que tenemos ahí dentro de los 3 primeros países con más escuchas a Ecuador, Estados Unidos, Colombia, seguido por México y Argentina. Hay una audiencia a nivel regional y esto es parte muy importante del poder presentar proyectos que puedan hablar de masculinidades y que se puedan dar estas conversaciones a mayor escala. ¿Por qué consideramos necesario crear este proyecto en primer lugar? Está el tema de que las conversaciones de masculinidades están tomando muchísima más fuerza últimamente. Un ejemplo de ello pues es precisamente el coloquio en el que nos encontramos en este momento. Pero en lo personal siento que la gran mayoría de estas conversaciones siguen siendo muy académicas, siguen siendo muy teóricas, y es muy difícil que estas conversaciones en ese sentido pues se abran a muchas más audiencias y sean mucho más amigables para que más personas puedan tener este tipo de cuestionamientos y de conversaciones, ¿no? Así que creo que el poder aterrizar muchas de estas conversaciones de ideas académicas que estamos escuchando acá en este coloquio, por ejemplo, puedan ser traducidas a un lenguaje mucho más popular, mucho más amigable a través de este tipo de proyectos como es la idea de este podcast, ¿no? Así que es necesario por ese sentido, porque creo que estas conversaciones, si bien se están dando más en ciertos círculos. Y creo que es necesario que estos círculos se puedan romper y llevar estas conversaciones de una manera mucho más interesante, mucho más amigable. Hay muchísimas personas que están cada día abriéndose más y más al tema de encontrar nuevas maneras de transformar las masculinidades. Y es ahí lo que queremos explorar con cada tema y cada episodio que realizamos, ¿no?
Así que en ese sentido existen todavía pocos espacios. Los espacios que veo que siguen apareciendo, como dije, son todavía bastante académicos. El lenguaje sigue siendo también todavía bastante académico, bastante desde la investigación, desde la teoría. Y está bien, obviamente, teorizar acerca de todos estos temas, pero creo que es muy necesario, especialmente si hablamos de cine, si hablamos de series de televisión, si hablamos de productos culturales, salirnos de la academia y poder llevar esto que la academia está planteando, aprendiendo, investigando, llevarlo a muchas más personas a través de otro tipo de lenguajes y otros tipos de productos, ¿no? Otros tipos de espacios que debemos seguir creando. Entonces, ahí donde apostamos por este tipo de espacios. Acá otro pequeño dato de más o menos cómo es la audiencia que tenemos de momento. Esto es a través de nuestra audiencia de Spotify. Vemos ahí las edades que conectan con el proyecto, con Oreja Peluda. Así como el género que las personas ponen también en sus cuentas de Spotify. Y vemos pues ahí más o menos cómo está también reaccionando nuestra audiencia, y eso nos da una idea del tipo de temas que seguiremos tratando, el tipo de producto que seguiremos creando. Ahora, lo importante, hablar un poco de los aprendizajes acerca de hablar de masculinidades. Y creo que acá es muy importante el resaltar el hecho de siempre manejarnos a través de las cosas que creemos que hemos hecho bien y que seguiremos haciendo porque funcionan y vemos que están bien, y también pues reconocer las cosas que no hemos hecho tan bien y poder mejorar ese tipo de cosas. En ese sentido, este proyecto en particular, Oreja Peluda, nació como un proyecto artístico. Tanto María José como yo venimos de un contexto del arte, y por eso propusimos un proyecto que se conecta con el arte, pero que se conecta con la comunicación. Y eso ha llevado pues a lo que Oreja Peluda es hoy en día, generar comunicación también con una sensibilidad que es traída desde el arte. Muy importante en cuestión de generar productos culturales y productos que hablen de masculinidades, mantener la ética y la estética, es decir, mantener una buena calidad, ya que si queremos llegar a más personas y aterrizar los conceptos académicos y el lenguaje académico a otro tipo de audiencias, pues hay que cuidar mucho la calidad, ¿no? Y obviamente ser promotores del cambio a través de este trabajo. En nuestra comunicación a través con el enfoque de masculinidades, es importante también resaltar el hecho de que si hablamos de masculinidades, es muy importante hablar siempre de asumir responsabilidad y evitar la condescendencia. Hemos visto también muchas discusiones, muchos acercamientos a las masculinidades que de pronto por dejar algo de información afuera o por no indagar mucho en un tema, a veces se pueden malinterpretar ciertas cosas, y creemos que si se habla de masculinidades es muy importante el tema de decir, los hombres, si queremos hacer ciertas cosas con respecto a tal y tal cuestión, debemos tomar responsabilidad. Debemos evitar la condescendencia, debemos hablar de la impunidad, de los privilegios que existen en nuestra sociedad hacia los hombres, etcétera, y todo hacerlo con una mirada crítica. Así que este es el tipo de proyecto que proponemos a través de Oreja Peluda, y les invito pues también a que se sumen a este tipo de conversaciones, a escuchar nuestros episodios, a ser parte de la comunidad del podcast, para seguir tejiendo redes, para seguir proponiendo nuevas maneras de vivir y de transformar las masculinidades. Acá les dejo pues la información de nuestras redes para que nos sigan y se pongan en contacto también con nosotras, y agradeciendo también a FES y a Next Gen Men en Canadá, que son parte muy importante de el apoyo que recibe también el podcast para poder existir. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Pérez, por compartirnos esta experiencia sobre el trabajo de las masculinidades desde Oreja Peluda, podcast de arte y comunicación. Así que en esta mesa, número 10 sobre masculinidades entre el cine, las series y lo virtual, hemos encontrado las diversas ponencias que nos ha realizado nuestra colega Gloria Cariaga Pérez de Fundación Arcoíris México. No llegó nuestro colega Luis Fernando Rodríguez Lanuza. O Luis Fernando, si estás aquí en este salón, por favor, puedes encender tu micrófono o levantar la mano, por favor. Luego tuvimos la presentación que nos realizó Mónica Beatriz Hurtado Ayala
de la Universidad de Guanajuato, México, sobre hombres, mujeres y cine, pensar la masculinidad más allá de la teoría cinematográfica feministas. Luego Drieli Duarte nos compartió una investigación sobre compartiendo el género y el papel de los influenciadores digitales en la no construcción de masculinidades plurales. Y Daniel Pérez nos comparte esta experiencia sobre estos podcasts Arte y Comunicación de Oreja Peluda. Así que, bueno, hemos visto también cómo en este panel estas diversas ponencias nos invitan a poder mostrar las realidades que están viviendo, como el caso de esta serie televisiva que nos compartía Gloria, donde nos invita a poder reflexionar qué pasa entre los grupos de pares, ¿no? ¿Qué pasa en estos espacios, en estos sistemas educativos, donde se está reproduciendo esta heteronormatividad, la masculinidad tóxica, las complicidades que sostienen estas desigualdades y poder desacreditar a las personas distintas, como también en este espacio educativo se necesitan otras políticas que promuevan un sistema de educación más incluyente, inclusivo, que puedan reflexionar o puedan hablar sobre género y la sexualidad, pero también nos compartía Gloria también alrededor de la presión que están viviendo los y las adolescentes en esta serie, alrededor del estrés, de la exposición, pero que implica poder salir del closet para los y las adolescentes. Y hablaba también Gloria sobre la importancia que juegan las familias en poder acompañar, en poder dialogar sobre las sexualidades con los y las adolescentes y poder comprender, entender y acompañar dentro de este proceso, pero también cómo poder, los grandes retos y desafíos que están vinculados al bullying, al desprejuicio, a la negación de la otrariedad de los y las adolescentes y la gran presión social que hay dentro de estos sistemas educativos. Y luego también nuestra colega Mónica también nos invitaba a poder reflexionar alrededor de cómo dentro de la producción cinematográfica poder promover una mirada cuestionadora sobre la construcción de los géneros más allá del binarismo sexual, como también poder hablar de cómo utilizar el cine como una herramienta política, ¿no? Que se pueda reflexionar desde las diversas dinámicas sobre la construcción social de los géneros, y ella planteaba también sobre una misión miope de este análisis que hay, que todavía se muestra la opresión femenina, pero también habla desde la teoría crítica feminista, cómo poder abordar las masculinidades y que muchas veces también no se muestran todas esas lecturas con todos los significados que hay dentro del contexto histórico, dentro de las diversas realidades. También nuestra colega Drieli de Brasil nos compartía dentro de su investigación cómo las redes sociales dentro de estos medios digitales influencian la construcción de estas masculinidades hegemónicas, y también ella nos compartía que aún a muchos en la nueva generación que nacieron en estos nativos digitales, los influenciadores utilizan las redes sociales para poder mostrar el cuerpo, ¿verdad? Todavía se muestra dentro de esto el cuerpo voluptuoso, cómo se reproduce también esta mirada hegemónica tradicional, y también ella planteaba el uso de las redes sociales y también el impacto de estos filtros, ¿no? Cómo transformar las masculinidades. También ella compartía, ¿no?, sobre del uso de las redes sociales, cómo se muestra esta metrosexualidad, lo masculino, una imagen de la viralidad, del cuerpo, de la figura, y la relación del poder de los hombres sobre otros hombres, sobre las mujeres, y también cómo también dentro de la misma influenciadores digitales hay un rechazo a otras formas de mostrar otros cuerpos que no calcen dentro de este modelo hegemónico, machista, patriarcal, planteado de esta manera. Y luego también esta última experiencia que nos comparte nuestro colega Daniel sobre la oreja peluda, ¿no?
que cómo a través del uso del podcast se permiten o generan este cuestionamiento alrededor de las masculinidades, que invita a que cada uno de los hombres pueda hablar de su propia vivencia, que es para ellos la masculinidad desde un abordaje antipatriarcal. Y una de las cosas que nos comparten que para poder promover estas reflexiones críticas, esta mirada, él lo plantea desde una mirada feminista, ¿no? Una propuesta feminista que nos invita a poder repensar, resignificar, cuestionar, transformar estas miradas o estas maneras de ser hombres, de ser varones. Y dentro de eso también nos invita a que hoy en día el trabajo con la masculinidad de los varones, desde su experiencia habla que está muy centrado en academia, está muy centrada en poder dialogar sobre la teoría, como este espacio de los coloquios, y el gran reto es cómo poder traducir todos estos debates teóricos sobre la masculinidad del trabajo con los hombres de un lenguaje más popular, un lenguaje más amigable. Y dentro de esa propuesta, La Oreja Peluda nos invita a poder pensar o crear otros espacios, utilizar el arte de la comunicación, y no solamente poderlo utilizar para ser más atractivo, más popular, más llamativo, sino que nos invita también que es importante poder promover el arte y la comunicación desde la ética, que nos invita a promover el cambio, que nos invita a que cuando hablemos del trabajo con las masculinidades lo hagamos desde un enfoque donde nos invite a los hombres a poder asumir nuestra responsabilidad de los cambios, que nos invite a poder cuestionar la impunidad, las desigualdades, y alrededor de eso poder hablar cuáles son los aciertos que están teniendo desde Oreja Peluda sobre el trabajo de la masculinidad y esta propuesta de comunicación que invita a poder reflexionar a los hombres y a otras personas sobre esta construcción social. Así que vamos a dejar abierta en este momento este espacio para un intercambio de diálogos alrededor de estas ponencias que nos realizaron los diversas colegas de esta mesa número 10. Así que por acá en el chat también tenemos, pueden compartir por favor sus comentarios, sus preguntas para los colegas y las colegas que están en esta mesa. Si nos ayudan nuestros colegas, por favor, del área técnica, con relación a si tenemos preguntas, comentarios a cada una de las panelistas, por favor. Douglas, si me permites. Adelante, por favor. Sí, really, me parece muy interesante la investigación que tú has realizado. Yo realmente he estado sorprendida del papel de los influencers en los últimos tiempos. Incluso acá en México ha habido algunas actividades donde se les plantean los líderes de hoy, ¿no? Entonces eso me ha traído como muchas preguntas a la cabeza. Pero con el trabajo que tú hiciste, yo me preguntaba, creo que tú mencionaste algunos aspectos económicos en tu análisis, porque me parece que realmente los influencers se convierten como en un, no sé cómo decirlo, pero es el papel que el lugar que en donde se colocan los influencers para ser pagados por su presencia, por la ropa que usan, o sea, realmente se convierten en una cuestión de capital muy importante que contribuye también a esas fantasías que se construyen alrededor de ellos. Entonces, no estuve clara de cómo tú tomaste esa consideración del papel del capital que ellos, el papel del capital económico que ellos están manejando. Y con Daniel, me parece que la iniciativa que tú nos presentas es súper interesante. No la conozco, la voy a buscar, pero me pareció súper interesante. Me gustaría saber si ustedes han hecho algún tipo de evaluación sobre el impacto que ha tenido, porque tú nos ofreciste algunas
cifras con respecto y características de quienes se acercan, pero sí han tenido otra posibilidad de evaluar el impacto que su podcast tiene. Gracias. Drieli, adelante, y luego Daniel. Oi, boa noite, obrigada pela pergunta. Então, a questão da classe social, eu não trabalhei diretamente com isso, visto que não era o foco principal da minha pesquisa, mas a questão do consumo, ela se tornou muito forte, principalmente porque os influencers, eles se colocam numa posição, eles meio que assumem a função de um outdoor ambulante. Tanto que na biografia deles no Instagram, em geral, eles têm influenciadores de lifestyle, então eles estão ali para vender um tipo de vida, um estilo de vida, um estilo de como se portar. Então, a questão de classe, ela entrou um pouco na pesquisa, mas superficialmente, e geralmente esses influenciadores, eles falam para um público de classe média ou classe média alta, né? Ou ricos, ou pessoas muito ricas, porque eles vão se colocando na sociedade de consumo para vender uma vida que evoque desejo nas pessoas. Eles vendem um tipo de vida em que eles estão evocando o desejo de querer ser daquela forma, de querer estar daquela forma. Então, a classe social, para quem essas pessoas falam, são pessoas que têm acesso que a maioria das pessoas não tem. É um público, apesar de agregar muita gente, o público para quem eles falam diretamente é um público muito direcionado no sentido de classe social. É a galera, são as pessoas que conseguem alcançar um determinado patamar. Espero que eu tenha respondido. Gracias, Drieli. Daniel, adelante. Daniel. Sí, listo. Gloria, gracias por tu pregunta. La verdad es que sí, de los ejemplos que mostré en la presentación son como un par de datos acerca de cómo la audiencia ha ido aceptando y conectándose con nuestro contenido, ¿no? En cuestión de medir el impacto que podemos medir realísticamente, pues es precisamente por ahí, ¿no? Hasta dónde está llegando, cuánta gente está escuchando. Afortunadamente, en los 2 años que tenemos del proyecto, hemos visto un crecimiento constante. Llevamos de momento más de 13,000 descargas y alrededor de las 14,000 estamos cerrando justo la segunda temporada. Y el proyecto ha sido invitado a espacios como, bueno, el coloquio es un ejemplo también, a través de Leo, pero nos han invitado también a espacios, por ejemplo, la semana anterior justamente nos invitaron a ser parte de un curso que organiza el Ministerio de Educación de República Dominicana, en su división del Ministerio de la Mujer. Y están haciendo un curso con docentes del Ministerio de Educación y fuimos invitados pues a hablar desde la experiencia del podcast y del enfoque de masculinidad en medios de comunicación. Participamos también en el Festival Sarelia que se celebró aquí en Ecuador hace más o menos un mes. Y la plataforma de Apple Podcasts, precisamente justo el mes anterior, que es una plataforma, pues de pronto una de las más importantes en distribución de podcast, hicieron una curaduría de varios podcasts en español de muchísimos temas variados para celebrar el mes de herencia latina. Esto fue durante el mes de octubre, finales de septiembre y principios de octubre en Estados Unidos. Hicieron una curaduría de varios podcasts en español y fuimos parte de esa curaduría también. Entonces es hermoso ver cómo el proyecto pues está conectando con todas estas diferentes audiencias
Y esa es la medición de impacto que podemos tener desde nuestro espacio aquí, ¿no? Hay personas que se han unido a la comunidad y también nos contactan tal vez pidiéndonos contactos o recomendaciones de cosas, de lugares a los que podrían acudir, por ejemplo, y ser parte de la red de masculinidades en Ecuador también nos ha permitido tener esta pequeña red y contactos para poder también ser parte o conexión entre este tipo de personas que buscan ciertos contenidos y lugares también, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esa medición del impacto y vemos que sí hay un crecimiento constante y nos sentimos pues muy felices de que eso siga sucediendo. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Daniel. Invitamos a todas las personas que están en esta sala de la mesa número 10 sobre masculinidad entre el cine, las series y lo virtual. ¿Quieren realizar alguna pregunta, algún aporte, algún comentario sobre estas diversas ponencias que han realizado los colegas en este espacio? Douglas, tenemos una pregunta de Carlos Martínez. Dice, hola, tengo una pregunta para el colega de la oreja peluda. ¿Qué alcance tiene un podcast en cuanto a la población que escucha estas temáticas? ¿Y existen desafíos en cuanto a instalar este podcast en espacios que generalmente no son oyentes de este tipo de plataformas? Gracias. Adelante, Daniel, por favor. Sí, gracias, Carlos. Excelente pregunta. La verdad sí es un desafío poder presentar e introducir este tipo de proyectos en espacios donde las personas no son una audiencia que consume este tipo de productos. Entonces, para empezar con esa parte de tu pregunta, es como sí es un desafío. Nos encontramos constantemente tratando de encontrar formas de que el podcast también pueda ser distribuido a través de otros canales, tal vez de mejor o más fácil acceso para otras áreas, para otras poblaciones. Cuando hablamos de podcast, por ejemplo, hablamos de cierto privilegio en función de que para acceder a un podcast pues se necesita acceso a internet, ¿no? Y estamos al tanto de que tal vez haya muchas personas que la conexión a internet no sea tan buena o simplemente no consumen este tipo de producto, no tienen el acceso. Entonces estamos también en proceso de ver cómo este producto también puede distribuirse a través de radios comunitarias, radios locales en Latinoamérica. Si bien este proyecto se produce desde Ecuador, como pueden ver, tiene alcance y tiene audiencia en toda la región latinoamericana y en Estados Unidos. Entonces sí es un desafío para todo el proyecto poder seguir viendo maneras en que se pueda distribuir también por otros lugares y llegar a otras audiencias. Gracias, Daniel, por responder a estas preguntas. ¿Alguna otras preguntas, comentarios, aportes? Nuestros colegas del equipo técnico también ahí nos ayuden, por favor, si hay más preguntas para los panelistas, por favor. No, en el chat ya no hay más preguntas. Sí, una de las cosas que, retomando esta propuesta que hace Deli de UFPB Brasil, una de las preocupaciones también, hablando con otros colegas sobre el trabajo con las masculinidades y los varones, es el gran poder que tienen las plataformas digitales, ¿no? Miramos también cómo TikTok ha crecido alrededor de estas plataformas, ¿no? Entonces, una de las grandes preocupaciones también que tenemos alrededor de eso, como también Gloria lo decía, no solo en México, Brasil, es cómo poder influenciar que también todas estas plataformas digitales de comunicación, los influencers también puedan mostrar otras realidades más allá de este binarismo sexual excluyente, discriminador, y también el tema del humor, ¿no? Porque aquí también nuestro colega Daniel Pérez de Oreja Peluda, porque habla de arte y comunicación, ¿no? ¿Cuál es el reto alrededor del consumo de todos estos productos comunicacionales que vienen a poder, ya decía Drieli, de poder instalar esta presión también digital para poder calzar en este modelo de masculinidad machista, hegemónica, patriarcal y tradicional, ¿no?
Una de las preguntas también que quería hacerte, Gloria, es, por ejemplo, si hay varios de los colegas que están trabajando masculinidad con diversos grupos en disidencia sexual. ¿Cuál sería, por ejemplo, una de tus recomendaciones, Gloria, si queremos utilizar esta serie Heartstopper para poder generar un proceso de diálogo entre pares con otros adolescentes? ¿Cuáles serían tus recomendaciones para poder promover un espacio de diálogo que para la prevención del bullying en este espacio entre pares? Gloria. Gracias, Douglas. Me parece que hay elementos importantes en la película. Uno, sobre todo, me parece que es el papel de la familia. Nosotros lo que hemos identificado es que dentro del mundo LGBT, pues si bien la mayoría de las personas no tienen el apoyo familiar, pero me parece que el no reconocimiento del papel que tiene impide también que incluso personas ya no tan jóvenes o jóvenes, pero no viejas ni adolescentes, no tengan esa posibilidad de reconstruir su relación familiar al pensar que no les hace falta, ¿no? O sea, como que me parece que hace falta una reflexión más clara con respecto al papel que la familia juega en la vida de las personas en general y de las personas discriminadas en particular. Por otro lado, me parece también que hay que hacer una reflexión en torno al propio grupo. Esta frase que desde el feminismo se ha perpetuado de decir, tenemos que tener una mirada crítica permanente, no solamente hacia el entorno, sino también hacia adentro. ¿Qué pasa con nuestros grupos? ¿Cómo nos relacionamos? Porque también muchas veces al interior de estos grupos discriminados, en aras del mantenimiento de la política sexual, de lo políticamente correcto, hay también muchas presiones que llevan a los sujetos a enfrentarse a una doble tensión, ¿no? Aparte del bullying que estamos recibiendo desde afuera, es la presión de cómo te tienes que es ser un gay, una lesbiana, una persona trans correcta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay muchas reflexiones también que tendríamos que levantar. Gracias, Gloria. Gloria, a mí de esto que estás planteando, una de las cosas que veo también es como también esta plataforma, HBO, Netflix y otras, hay muchas opciones para que lo puedan utilizar las familias, pero también alrededor de el control de ciertas familias, de esta mirada tradicional y el avance de los fundamentalismos religiosos y otros alrededor que están controlando la producción de estas nuevas series que abordan este tema, ¿verdad? Que muestran estas realidades, pero aún así, todos los temores que hay alrededor de las libertades que puedan tener los y las adolescentes, los y las jóvenes alrededor de esta serie, ¿no? Que abordan el tema, pero todavía hay otros elementos, como ya bien lo plantea, que nos hace falta todavía seguir visibilizando, porque sabemos que en una serie siempre dicen, hace falta ciertos elementos, otros elementos que nos quedan a deber, pero siempre aquí está cómo aportar al diálogo de esta desigualdad, de discriminación y alrededor de qué implica poder asumir una identidad política del cómo le llaman y más allá de esto de los temores del closet, ¿no? Mónica, me gustaría preguntarte, Mónica, me llamaba mucho la atención alrededor de esta que haces en tu disertación sobre la teoría hombres y mujeres, cómo pensar las masculinidades más allá de la teoría cinematográfica feminista, ¿no? Nos planteabas alrededor de esta visión miope que hay, ¿verdad? De estas lecturas, de estos significados. Me gustaría que si pudieses poder profundizar a dialogar, porque también hablabas de cómo poder utilizar la cinematografía como una herramienta política que nos permita poder hablar sobre las masculinidades, el estudio de los varones y los hombres, cuando sabemos también que hay
cierta discrepancia alrededor de cómo poder incluir el trabajo con los hombres, la masculinidad desde una mirada feminista, ¿no? En estos estudios. Creo que mi reflexión esencial deriva de que he trabajado cine desde hace 12 años, tratando de entender un poquito cómo funciona, cómo es que se construyen las representaciones de las masculinidades. Soy historiadora, entonces tengo una visión como muy peculiar acerca de cómo entender los procesos de apropiación. Y creo que esencialmente mi propuesta está vinculada o va dirigida a tratar de ir más allá justamente a lo que comentaba sobre esta idea sobre el binarismo. Acabo de terminar mi tesis de doctorado, estuve trabajando sobre representaciones de las masculinidades en las películas de Vicente Fernández. No sé si lo ubican muchos en otro contexto, pero aquí en México él ha sido eternamente vinculado con la idea de este macho patriarcal. Sin embargo, una vez que uno analiza formalmente las películas, se da cuenta y cuando las contextualiza en el momento histórico en que surgen estas películas durante los años 70 y que fue un proceso que yo también viví cuando hice mi tesis de maestría, es que hay muchas tensiones alrededor de las masculinidades, que no hay esta mirada binaria, que no hay este ejercicio del poder tan arbitrario como pensamos de entrada. Entonces, una de las cosas fundamentales que yo concluí tanto en mi tesis, bueno, esencialmente en mi tesis de doctorado, es que hay que pensar un poquito más acerca de la idea de macho o de masculinidad tradicional, que también tiene una dinámica histórica, pues, o sea, que incluso el concepto ha ido mutando. Y creo que definitivamente una mirada mucho más dinámica acerca de estas categorías, que uno las encuentra una y otra vez invocadas por ejemplo, aquí en el coloquio he estado en 3 mesas y en 3 mesas hemos hablado acerca de masculinidad tradicional sin ser capaces de definirla. ¿Por qué? Porque no hay las herramientas teóricas, porque no hay las herramientas, porque incluso los historiadores no hemos sido capaces de historizar la masculinidad, pero me parece que el cine es fundamental, esencial para comprender estas representaciones que al final terminan formando prácticas, sí, pero también son esenciales también como puntos de ruptura. Una de las cosas que yo encontré dentro de las películas de Vicente Fernández es que hay una propuesta muy importante acerca de lo que hoy nosotros llamaríamos masculinidad, paternidad responsable. Entonces, ¿quién pensaría que Vicente Fernández durante los años 80 les está proponiendo a sus espectadores que se hagan responsables de sus hijos, que amen a sus hijos, que tengan, que no solamente sean proveedores, que les brinden cariño, que sean empáticos con ellos? Pero eso no lo vamos a poder entender hasta que dejemos de ver de forma binaria las representaciones dentro del cine. En general, no solamente dentro del cine, en general dentro de las representaciones culturales de estos productos culturales que consumimos a diario. Muchas gracias, Mónica. De hecho, Netflix, ahorita esta serie de Vicente Fernández está en el top 10, por lo menos aquí en Centroamérica, ¿no? Y acá en México también. Está en el top 10 y todos veo que están con Chente, viendo para allá. Yo también me captó la atención ver a Chente, porque, bueno, yo he crecido con Vicente Fernández toda la vida en Centroamérica, y repensando esto también de lo que estabas planteando sobre las masculinidades desde el patriarcado, masculinidades plurales. Una de las cosas también que yo observaba también, como también esto que estás hablando, Mónica, como dentro del cine o las audiovisuales, viendo desde un enfoque histórico también, vemos que aquí hay una fisura entre este modelo machista, hegemónico, patriarcal, que Vicente
recuerdo que causó gran controversia ahí en México cuando dijo que no quería hacerse un trasplante, más si era una persona de la diversidad sexual y todo el rechazo que hubo en México. Pero también cómo está esto del ser un padre, ¿no? De ser un padre involucrado con su hijo, con su hija, el tema de la afectividad, ¿no? Entonces vemos ahí como dentro de estas mismas representaciones culturales y sociales hay contradicciones alrededor de los sistemas que se refuerzan del poder, los privilegios, el machismo, ¿no? Y atienden un discurso y reproducen otros nuevos elementos. Así que gracias, Mónica, por invitarnos a esta mirada histórica sobre entender el trabajo con los hombres, las masculinidades. Colegas del equipo técnico, ¿tendremos algunas otras preguntas, comentarios en el chat? Que todavía no tenemos más preguntas en el chat. Invitarles a los miembros, a las personas que nos acompañan de diversas partes de América Latina y el Caribe, a usar el chat para si tienen más preguntas, comentarios sobre esta ponencia o sus propias reflexiones alrededor del trabajo que se hace, que nos invita en esta mesa sobre las masculinidades entre el cine, las series y lo virtual. Había un micrófono encendido. ¿Alguien más del público, por favor? Que pudiese, si tienen preguntas, comentarios. Una de las grandes preguntas también aquí en el grupo que nos invita Daniel es Carlos Martínez. Adelante, Carlos. Carlos, ¿puedes habilitar tu micrófono, Carlos? Carlos. Sí, ya le habilito para... Por favor, si le habilitamos el micrófono a Carlos Martínez, por favor. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, claro, Carlos. Te bueno, escuchamos, primero que todo, muchas gracias a la gente que expuso, muy interesante sus exposiciones. Un comentario que creo que va un poco por la línea que estamos hablando, pero también es cómo ver que actualmente todo el tema de las masculinidades, más que, como que yo siento que muchas veces los medios digitales, el cine, la serie, la televisión, etcétera, hoy en día está como yendo detrás de lo que está avanzando el tema de las masculinidades. Y como antiguamente, si bien pensábamos que todos los medios eran la forma en la que se comunicaba algo y se reproducía en las sociedades, hoy en día creo que estamos como asistiendo a un fenómeno en el cual la televisión es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, es como al revés. Así vemos, por ejemplo, cómo Disney hoy en día genera una inclusión de personajes LGTBQ y más. Existen, ¿cierto? En las series se está explorando el tema de otro tipo de masculinidad, de otro tipo de amor, etc. Entonces, creo que ese fenómeno nos lleva también al desafío y a la responsabilidad de ocupar estos medios, ya no solo como pensando que son los medios por los cuales la gente se siente influida o se siente influenciada, o los medios por los cuales la gente toma eso y lo reproduce, sino que cómo esto hoy en día es una amplificación de lo que está pasando actualmente en la sociedad, de lo que se está generando en el interior. Antiguamente, por ejemplo, con el mismo ejemplo que decía la compañera Vicente Fernández llegaba a los cines de los pueblos y era lo único que se veía, entonces, claro, era la única representación de masculinidad hegemónica dentro de todo, que se quedaba la gente durante meses. Hoy en día, gracias a un montón de espacios de comunicación, no es necesario que hoy en día como que nos informemos, nos representemos a través de todos estos medios, sino que al contrario, estos medios están siendo como la reproducción de lo que está pasando en la sociedad. Y eso creo que es un fenómeno interesante que nos invita a ocupar estos medios para seguir reproduciendo nuestro mensaje, para seguir validando, que es algo súper importante, seguir validando estos mensajes en los espacios. Y creo que ahí sí queda el desafío que ahí el compañero de la Oreja Peluda lo dijo, que me parece muy grande,
cómo llegamos a los medios más populares, cómo llegamos a los medios más populares, cómo llegamos a los medios masivos que claramente son los que están marcando una agenda hoy en día, los que están siendo ocupados por grandes corporaciones, no solo corporaciones, sino como grandes metarrelatos, y cómo quebramos esa lógica de consumo dentro de los medios para justamente, insisto, ocupar estos medios como reproducción de un mensaje que lleve a cuestionar la masculinidad hegemónica, que nos lleve a pensar otro tipo de masculinidad y que nos lleve a pensar otro tipo de reproducción en estos medios. Eso. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad, todo muy bueno. Muchas gracias, Carlos Martínez. Aquí en el chat hay un colega que nos comparte, David Gómez, dice el comentario: consumo personalmente a creadores de contenido influencer del área gamer. La mayoría son hombres. He visto que en muchos casos ocupan la plataforma para generar contenido violento hacia otros influencers y sus seguidores o followers continúan ese mismo discurso violento, continuando en las diferentes plataformas como Twitter o Instagram. Gracias, David Gómez, por su comentario alrededor de estas plataformas o el poder que pueden tener los influencers para generar contextos de promoción de los derechos, generar contextos donde se produce la violencia, la discriminación, la exclusión. ¿Alguno de los colegas, Gloria, Drieli, Mónica, Daniel, les gustaría poder compartir en base a estos nuevos elementos que nos plantean los comentarios de David alrededor de cómo también los influencers tienen también sus propios seguidores en la reproducción de estos mensajes violentos hacia otros, entre ellos, entre ellas, entre ellas? Y luego también lo que nos planteaba Carlos Martínez, cómo podemos amplificar desde los diversos medios de comunicaciones digitales, tradicionales, alternativos, otras realidades, otros contextos sobre los cuales podemos seguir dialogando para poder construir otras maneras de relacionarse entre los hombres, con las mujeres, con los niños, con las niñas. ¿Alguno de los colegas de los ponentes les gustaría poder compartir algunas reflexiones sobre los comentarios? Sí, creo que es importante los dos comentarios que acaban de mencionar, tanto Carlos como David. Primero, el tema de los gamers. Creo que es una industria que de momento pues es masiva mundialmente, y en Latinoamérica está marcada por ciertas redes sociales también. Está Twitch, está TikTok y está YouTube. Creo que son como que las tres grandes en donde los gamers distribuyen su contenido y sus canales. Y creo que eso es de momento uno de los medios de comunicación más importantes en nuestra cultura. Tanto las personas que son influencers como estas personas que son gamers, que terminan siendo influencers también. Y creo que eso es un reflejo del ciclo que también se repetía en generaciones anteriores con los medios de comunicación tradicionales y masivos, ¿no? A través de la televisión nacional de cada uno de nuestros países. Este es el tipo de medio de comunicación que forma una idea del estereotipo, que forma una idea de cómo deben ser, en este caso, pues los hombres, de cómo deben comportarse, que refuerzan todo este tipo de la violencia. Y estoy seguro que también habrá contenido de otras personas gamers que están proponiendo otras cosas. Entonces, creo que es importante por ahí empezar a buscar en todos los espacios, utilizando este ejemplo de los gamers, en todos los espacios, el tipo de contenido que esté desafiando al status quo, ¿no? Que esté desafiando a los estereotipos, porque estoy seguro que los hay. Y tal como decía Carlos, eso se conecta con lo que decía Carlos, porque sí, también me parece muy interesante ver que los medios, los productos culturales que se están realizando hoy en día, las series que están saliendo en Netflix, principalmente series que vienen producidas desde Estados Unidos o desde Europa, ahora más, están reflejando otro tipo de construcciones, ¿no? Otro tipo de construcciones alrededor del género, alrededor de la masculinidad, alrededor de cómo nos relacionamos. Y creo que eso es un poco
el que las personas que están a cargo de producir o proponiendo estos nuevos shows, estas nuevas películas y series, ya también pertenecen a otra generación. Y creo que creo que el tema generacional también es muy importante ahí. Hace algunas décadas, pues no, esta conversación de pronto no se daba de la manera en que se está dando ahora. Y creo que muchas de las nuevas personas que están produciendo nuevos productos, pues están proponiendo estas nuevas cosas saliendo desde sus propias experiencias de vida, desde sus propios entornos. Y creo que sería muy importante ver que este tipo de producciones también comiencen a salir más desde Latinoamérica, porque creo que todavía sigue siendo algo bastante que viene desde afuera, ¿no? Viene desde Europa, viene desde Estados Unidos, desde otros países. Y creo que América Latina está poco a poco pues ahí despertando en eso, y me gustaría ver que la producción desde América Latina también refleje mucho más de eso. Gracias, Daniel. ¿Te gustaría compartir algo, Gloria, Mónica, Adrieli? Pues yo creo que efectivamente lo que caracteriza el día de hoy es precisamente la producción desde distintos lugares. Es decir, no es solamente lo formal, lo institucional, sino que hay muchas personas que en lo individual tienen iniciativas interesantes, aunque también yo diría, también hay esas mismas iniciativas se están dando desde los grupos reaccionarios, ¿no? Donde precisamente tratan de desvirtuar lo que hemos construido en el marco de la protección de los derechos para todas las personas. Entonces, pues toca precisamente apoyar estas producciones que van en favor de la perspectiva que a nosotras nos interesa y difundirlo lo más posible, ¿no? Creo que esa es una responsabilidad también que tenemos quienes no producimos, tenemos una responsabilidad para difundir y apoyar este tipo de iniciativas. De otra manera, pues se difunde mucho más porque hay más recursos en la reacción que en la construcción. Gracias, Gloria. Mónica, Adrieli, ¿te gustaría compartirnos algunas reflexiones? Bom, então, sobre os gamers, é muito interessante porque a ideia de masculinidade, né, ela também se constrói a partir de um lugar de violência. Nos anos 2000, a gente tinha pesquisas que tratavam da ideia de violência, que masculinidade se construía a partir de violência. Então, não é, assim, algo chocante quando você traz esse relato de que existem gamers que ainda estão reiterando esse comportamento violento entre seus seguidores. E respondendo ou tentando a pergunta de Carlos, eu penso que funciona da seguinte forma: como eu trabalhei com homens que estavam dentro do padrão de masculinidade tradicional e homens que estavam fora desse padrão, eu acho que é uma questão muito das pessoas ampliarem um pouco sobre a visão do que é um homem na sociedade. Porque tem esses influenciadores que estão aí trabalhando o corpo e Modrieli, essa coisa... Oi? Te perdimos el último 30 segundos, no te escuchamos, Modrieli. Oi, tô aqui. Voltei? Agora sim. Então, eu acredito que é uma questão de a gente abrir um pouco a mente e pensar o seguinte, porque temos esses influenciadores que eles têm essa ideia tradicional de masculinidade, mas durante minha pesquisa, eu convivi com homens que eram maquiadores, eram estilistas, eram cabeleireiros, ou seja, é uma questão de você tentar tirar aquela mentalidade do que é ser um homem e abrir para outros espectros. Um pouco como a gente fez com as mulheres, né? A gente tirou essa coisa de profissão de homem, profissão de mulher, e abriu o leque, e aí a gente encontrou mulheres fazendo de tudo. Então,
Eu acho que para a gente trazer outras formas de masculinidade para a grande mídia, para tornar mais popular, é bem essa coisa de abrir um pouco o espectro e ver homens em profissões que talvez a gente não imagine que eles exerçam. Bom, acredito que seja isso. Gracias, Adrieli. Gracias, Adrieli. Mónica, ¿te gustaría compartir algunas reflexiones en Yo torno? solamente quiero comentar un poquito como historiadora. Yo creo, como comentaba Daniel hace rato, sí pienso que hay una tensión generacional muy importante actualmente y parece que no, parece que no, pero esas pequeñas tensiones, esas pequeñas críticas que nosotros quizás las observamos como mínimas, tienen un impacto en lo social muy importante. Quiero poner un ejemplo que ahorita me vino porque yo encontré acá durante los años 70, hay un actor muy famoso que falleció, que era un comediante que se llama Héctor Suárez, y encontré alguna vez en una revista que le preguntan a él qué es la parte más importante de su vida, y él empieza a hablar de su hijo. Estamos hablando de los años 70 y él empieza y comienza hablando diciendo que él tuvo una experiencia terrible con su padre porque su papá nunca le hizo caso y él quiere construir otra forma de ser padre y ¿cómo se llama? Y con base en eso, con base en esa experiencia, bueno, aparentemente quiere estar más cerca de él, brindarle cariño, brindarles consejos. Y se me hacía como muy sintomática y se me hace como muy importante porque no hay ninguna teoría feminista alrededor de lo que él está diciendo, más que su experiencia. Y él ejerce una crítica acerca de cómo su padre construyó su paternidad o la relación que tuvo con su padre. Y quiero decir que en términos más generales, en lo social, uno puede observar que no solamente es eso, sino que había otras personas, otros hombres durante el mismo periodo que tenían la misma percepción. Y al final, esos dos hombres, esos 20 hombres, conformaron una marejada que construyó otras representaciones en los medios de comunicación acerca de la paternidad. Y entonces yo también soy igual que Daniel de la idea de que parece que no, pero sí hay grandes cambios, que esos cambios los vamos a medir tal vez en 20 años, en 10 años. Sí, gracias. Muchas gracias, Mónica. Tenemos a una persona con la mano levantada. David Gómez, si pueden habilitar su micrófono, por favor, el equipo técnico, ya con esta vamos a ir cerrando. Adelante, David. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, te escuchamos. David, ¿de dónde nos estás? ¿Estás conectado, colega? De Nicaragua, colega. Gracias, adelante. Bien, me parece interesante pues todas las temáticas que han expuesto. Me llama mucho siempre la atención. Yo consumo mucho cine, serie. Entonces, a pesar de que no hay mucho contenido relacionado a la temática, pero es muy importante siempre ocupar esto que generan no solo Hollywood, sino también otras producciones independientes o Europa, incluso Asia, cómo ocupamos las producciones también y se adaptan, ¿no? a los contextos, pues, porque al fin y al cabo son estas películas comerciales las que llegan a las casas o a los cines o las salas de cine y cómo a través de estos mismos productos pues se ocupan también para darle esa visión alternativa, esa otra mirada a estos productos y criticarlos alrededor de este trabajo de masculinidades que se han hecho bueno, en toda Latinoamérica y cuestionar también, ¿no? estas producciones. A mí me gusta mucho ocupar, por ejemplo, cine comercial para trabajar alguna que otra temática relacionada y siempre y cuando bueno, tenga las condiciones para hacerlo, pero es bien interesante el hacer uso de estos medios comerciales también. Y pues y aparte también
ocupar los medios, pues, que proponen ya temáticas más especializadas como la Oreja Peluda, por ejemplo. Ya le di seguir. Entonces a su contenido la vamos a escuchar, lo voy a empezar a escuchar. Y otros, pues, contenido un poco más especializado y que también, como decía el colega, ¿cómo se llama? Daniel. Daniel, No, ¿quién? Daniel de la Oreja Peluda. Ok, como dice Daniel, ocupar este lenguaje más coloquial, más popular, de manera que, también entiendan, ¿no?, el mensaje que se les trata de llegar a los hombres, a las mujeres, para la desconstrucción de las masculinidades tradicionales. Eso, gracias. Gracias, David, por tus aportes, tus comentarios. Queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta mesa número 10 sobre masculinidades entre el cine, las series y lo virtual. Agradecemos Gloria Cariaga Pérez de Fundación Arcoíris desde México, Mónica Beatriz Hurtado Ayala, Universidad de Guanajuato, México, Adriele Duarte, UFPB de Brasil, a Daniel Pérez y María José Mesías, Oreja Peluda Podcast. Sin duda alguna, esta mesa nos invita a poder reflexionar sobre cómo también todas estas reproducciones del cine, las series, lo virtual, muestran las diversas realidades de inclusión, de violación de derechos, de diversas situaciones que muestran solamente el binarismo sexual y no hay una mirada mucho más amplia, cuestionadora e incluyente que visibilice las múltiples formas de expresión, identidades de género, de otros posibles, y alrededor de eso también cómo poder amplificar estas diversas producciones que nos invitan a poder cuestionar estas miradas tradicionales, hablar sobre el machismo, el patriarcado, las desigualdades, todas las fobias, homofobias, discriminaciones, y poder seguir generando otros contenidos. También una de las cosas que preocupaciones alrededor de, ya decía Daniel, el tema de las masculinidades, el trabajo con varones es un tema muy relevante hoy en día, pero también vemos cómo los grandes medios masivos están despolitizando esta masculinidad, el trabajo con los hombres, y lo utilizan para vender el consumo alrededor de, ya también lo planteaba Adrieli, de los sexuales, de los ubersexuales, alrededor de la venta de los diversos productos que utilizan en el binarismo sexual los hombres y las mujeres, y que despolitizan realmente lo que estamos promoviendo en este coloquio internacional sobre interpelar la desigualdad, interpelar la diversa dinámica de poderes, las opresiones que hay de unos cuerpos hacia otros, los reconocimientos, los descréditos que hay por las expresiones de otras maneras de ser hombre, de ser mujer, de ser otras personas, alrededor de promover la justicia social, la justicia de género, y también dentro de estos grandes retos y desafíos es también cómo podemos detener dentro del uso de las tecnologías, de esta plataforma de comunicación, toda esta ola conservadora que está en contra del derecho de las mujeres, de las personas, de la disidencia sexual, de otros que no nos sentimos parte de esta caja de la masculinidad tradicional, machista, patriarcal. Pero también otro reto también que nos plantea Mónica es cómo podemos recopilar dentro de las historias estas otras miradas, estas otras fisuras que en este tiempo, en los contextos, se plantean contradicciones alrededor de el patriarcado contra el machismo, ver de otras miradas también que nos aportan nuevos elementos alrededor de las paternidades, la relación afectiva entre los hijos y las hijas, y me hace pensar sobre lo que pasó hace un par de semanas atrás cuando Ferrer y el otro tenista se estaban despidiendo, ¿no? Y que los dos se agarraban de la mano, ¿no? Y mucha gente decía, ah, qué bonito que estos dos grandes deportistas lloran, se agarran de la mano, pero también vemos como las contradicciones que hay alrededor dentro de ellos, ¿no? Que uno de ellos dice que las mujeres en el deporte no deben ganar lo mismo que ganan los hombres, pero también dentro del significado de ser padre, que el ser padre no le cambia la vida a los hombres, la vida sigue igual, ¿no? Y también planteárselo de las paternidades, las crianzas afectivas, otras formas de crianza, más allá de lo tradicional,
de la heteronormativa, hombres, mujeres, sino otro tipo de familia, otras familias más diversas, inclusivas, y alrededor de, como ya decía también nuestra colega Gloria, quienes no estamos en la producción de lo audiovisual, cine, las series, lo virtual, también poder compartir estas iniciativas como La Oreja Peluda y otras que hay dentro de los podcasts para hacer más cercano a este contenido, para que lo sigan consumiendo otras. Y otro tema también pendiente que queda acá es el tema de los influencers, ¿no? ¿Cuáles son los influencers? ¿Cómo podemos establecer un diálogo con los influencers para no seguir reproduciendo estos diálogos, estos sistemas violentos de agresión, de discriminación? Pero también el tema me llamaba mucho la atención lo que yo le planteaba alrededor de los filtros, ¿no? Los filtros para los consumos de los cuerpos y el rechazo de otros cuerpos, pero también decía también que hay otros avances alrededor de otras personas, desde otras formas no binarismo sexual, de poder reconocer otras expresiones de las masculinidades. Así que queremos agradecerle a todas las personas que compartieron estas ponencias, que nos invitan a poder repensar, resignificar, cuestionar, transformar estas miradas, y esto es lo que estamos generando en este espacio, en este 8º Coloquio Internacional de Estudio de los Varones y las Masculinidades, a continuar interpelando estos sistemas de dominación, de privilegios, de poder que nos invita dentro del activismo a poder seguir desarrollando, investigando, y dentro de la academia, ya Diego lo decía, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Cómo poder traducir todas estas investigaciones, todos estos diálogos académicos, esta teoría de una manera más popular, más coloquial, y que le pueda llegar más a otros públicos de los cuales tradicionalmente no están llegando nuestros productos comunicacionales, nuestras series de televisión, pero también alrededor de eso cómo poder promover una corresponsabilidad y algo importante también, la ética del cuidado. Es importante trabajar las masculinidades con los hombres, y aquí también Daniel lo decía, desde la responsabilidad, la corresponsabilidad de invitarnos a poder asumir estas miradas, pero también cuestionar las complicidades, los silencios, la impunidad, las desigualdades, y que nos invite a poder accionar hacia las corresponsabilidades. Así que muchísimas gracias a todas las personas ponentes, a los y las participantes de esta mesa número 10. Invitarles que vamos a estar durante 25, 26, 27, 28 en este coloquio internacional sobre estudios sobre el varón y masculinidades, diversos colegas de América Latina, de la región, estableciendo estos diálogos que nos ayudan a conocer, reconocernos, a interpelarnos y a darnos cuenta sobre los retos y desafíos que nos invitan a seguir trabajando. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, y les invitamos a que sigamos escuchándonos. Invitarles a que se conecten a nuestra página del coloquio, www.coloquiodemasculinidadessex.org, y ahí pueden visitar nuestro programa sobre las diversas mesas temáticas que vamos a estar trabajando durante todos estos días. También es importante decirles que en este coloquio, nuestro idioma oficial, tenemos español y el portugués, que en Zoom ahí también, cuando estemos ahí, vamos a tener traducción simultánea. Muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche, y continuamos en estos diálogos durante toda la semana. Un gran abrazo y hasta la ternura siempre. Gracias, doctor.